Saludos chicos y bienvenidos a su curso de Elementos de Semiótica para el Diseño. En esta sesión hablaremos del modelo de Saussure de significante y significado. Una vez analizada la vida e importancia de Ferdinand de Saussure, podemos pasar a estudiar su obra más a fondo. En esta sesión vamos a ver sus aportaciones al estudio del signo lingüístico. Nos vamos a centrar en el curso de lingüística general para poder conocer con detalle cada uno de los conceptos mencionados con anterioridad. Recordemos que este escrito es un compendio de notas de sus alumnos mientras tomaron clase con él en la Universidad de Ginebra. Breve historia de la lingüística. A lo largo de la historia, la lengua ha pasado por varias fases de estudio. La primera se refiere a su forma, la gramática, con los griegos hasta los franceses. Esta visión únicamente habla de las reglas a seguir, fundadas en la lógica para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Más adelante, en la segunda fase, surgió la filología, que interpreta, comenta y sobre todo, critica los textos de diferentes periodos históricos. Lamentablemente, se centra en la lengua escrita y deja fuera la parte hablada y común de la lengua. Y por último, en su tercera fase, nace la filología comparativa, que toma diferentes lenguas a través del tiempo para poder comparar las lenguas entre sí, para buscar similitudes estructurales y de uso. Objeto de estudio y definición de lengua. Como hablamos antes, la lingüística estudia todas las manifestaciones del lenguaje a través del tiempo. Busca conocer las raíces y origen de las lenguas, los elementos que moldean un lenguaje y definirse a sí misma. Menciona cómo la lingüística se conecta con otras disciplinas que aportan o toman información de la lengua para hacer su análisis. Por ejemplo, la etnografía, antropología o sociología, entre otras. A lo largo de su estudio, Saussure menciona la semiología como el estudio de los signos en todas sus expresiones, para lo cual la lingüística como ciencia viene a formar parte de una ciencia mayor que es la semiología. En la obra de Saussure, hace una clara diferenciación entre lengua, langue y habla, parole. La lengua es el sistema abstracto y por convención social, como el idioma. Y el habla es el uso que cada uno de nosotros hace de ese sistema de comunicación. Esa diferenciación permite tener más claro el objeto de estudio de la lingüística, para facilitar y delimitar su estudio como ciencia. Además de que proporciona las herramientas necesarias para un estudio más estructurado. Saussure habla de la lengua y la define como un fenómeno social, que depende de todas las personas que lo hablan, aprenden y deben transmitir. Que si la sociedad cambia, la lengua cambia y evoluciona. El signo lingüístico y sus dualidades. Significante y significado. Una de las unidades de estudio más importantes para Saussure fue la definición de signo lingüístico y las dualidades que lo conforman. El significado, recordemos, es la imagen mental del signo como la imagen personal que cada uno tenemos del concepto de perro. En mi caso, sería un Boston Terrier como mi perro. El significante es la forma visual o sonora del signo, ya sea la palabra perro, hablada o escrita. Saussure menciona además la linealidad del significante. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a cómo los sonidos que describen un significado deben ir en cierto orden lineal para mantener su significado. Ejemplo, la palabra gato. Si tomamos las letras de gato, G-A-T-O, y las ponemos en ese orden, el significado que tienen es el de un animal que maulla, tiene cola y es felino. Cada quien tendrá su imagen mental de un gato. Pero si tomamos esas letras y movemos el orden lineal de G-A-O, pierde por completo el significado. Arbitrariedad y convención. Alrededor del signo lingüístico se habla de la dualidad de arbitrariedad y convención. La arbitrariedad nos explica que la relación entre significante y significado es completamente arbitraria y que no existe una conexión real, y que depende completamente de una convención social. O sea, un grupo de personas que decidió que en el español el animal de 4 patas que ladra y mueve la cola se llamaría perro, y que siguiendo las reglas gramaticales se escribiría de cierta manera, pero que en otros lugares sería dog. Diacronía y sincronía. Otro punto de vista desde donde se estudia el signo es su análisis a través del tiempo. La sincronía analiza el signo de manera estática, definiendo un punto específico de la historia para su análisis. Por ejemplo,
se puede estudiar la palabra salario en el contexto específico de la antigua Roma. Se definió como referente a la sal y que se refería a su pago en sal, al ser objeto de alto valor en la época, aunque existen algunas controversias sobre el uso del término en esa época. La diacronía. Por otro lado, analiza el signo desde un punto de vista histórico y revisa su evolución a través del tiempo como un objeto más amplio. Volviendo al ejemplo de la palabra salario, comparamos su significado y uso en el contexto romano y en el contexto actual, que hace referencia únicamente a la paga que el trabajador recibe a cambio de su trabajo. Relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. Otra de las dualidades del signo son las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. Recordemos brevemente las definiciones de sintaxis y paradigma. Sintaxis es la manera en que se va construyendo el lenguaje, cómo se van combinando las palabras y cómo estas combinaciones modifican su significado. Ejemplo, pan y panadero. Paradigma básicamente es un modelo que podemos usar de referencia. Volviendo a las definiciones de Saussure de las relaciones sintagmáticas, son las que se refieren a cómo se acomodan los signos de manera lineal construyendo significados. Las relaciones paradigmáticas son aquellas que se refieren a cómo se relacionan los signos que pueden ser intercambiables en la estructura. Por ejemplo, si decimos el perro duerme en el jardín, ciertas palabras pueden intercambiarse si son de la misma categoría, sustantivos, verbos, adjetivos, etc. Fonética y fonología. Saussure también consideró pertinente distinguir estos dos conceptos para un entendimiento más claro de la estructura del habla. La fonética detalla los mecanismos fisiológicos de la producción del sonido, mientras que la fonología analiza cómo el sonido se organiza y funciona dentro de una lengua. Para ello, estudia los fonemas, que son las unidades más básicas del sonido o cómo suena cada letra, y cómo afecta ese sonido al significado. Inmutabilidad y mutabilidad del signo. Hemos mencionado que la lengua cambia y evoluciona, pero es de mencionarse que los signos no pueden ser cambiados por un solo individuo, sino que deben ser cambiados por la sociedad para que éste cobre significado y pueda utilizarse con otras personas. Quizás para nosotros parezca un poco rebuscado e inútil el uso y aplicación de la teoría del signo de Saussure, pero lo importante de esto es analizar cómo era el contexto de la época y cómo las personas empezaron a hacerse preguntas básicas sobre aspectos que siempre estuvieron ahí. Además, el análisis de un tema cualquiera con una metodología y estructuras específicas puede aplicarse casi a cualquier ámbito en que trabajemos. Esta manera de analizar cualquier problema nos enseña la importancia de estructurar nuestras investigaciones, permitiendo una comprensión más profunda de los temas que estudiamos. Muchas gracias, chicos, nos vemos en la próxima sesión.